Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de componentes gráficos de un texto. Nos queda revisar simplemente la distribución de ciertos elementos con respecto a la información o el contenido que va a poseer un texto. Estos nos van a servir para que nosotros vayamos directamente a la información que nos interesa. En todo texto, nosotros tenemos cierto contenido o cierta distribución del contenido. La importancia aquí es que si nosotros sabemos identificar y observamos estos elementos, podemos ir directamente sobre lo que nos estén preguntando. Algunos de estos elementos son el título, los subtítulos, el tema, el índice, los apartados, las imágenes o ilustraciones, gráficas o tablas, y elementos como negritas y cursivas o el subrayado. Ahora, identificar cada uno de estos elementos es muy sencillo y la mayoría de nosotros ya lo podemos hacer. Simplemente vamos a explicar en qué consiste en cada uno de ellos. Primeramente tenemos al título. El título es una frase nominal muy importante que sirve para exponer de qué trata el texto o nos permite identificar el contenido del texto. También nos facilita saber el tipo o el ámbito al que pertenece el texto, es decir, que nosotros sepamos a través del título qué tipo de texto es, si es informativo, si es argumentativo, si es narrativo, si es descriptivo o si es más especializado como un texto periodístico o un texto social, etcétera. Lo más común es que el título lo encontremos al inicio del texto, pero esto no siempre es así. Hay ocasiones en las que el título está justo al final, sobre todo cuando se escribe en forma de cita o de referencia de contenido. Vamos a ver unos ejemplos. Dice aquí, espacios vectoriales o platos tradicionales de Ghana. El título posee ciertas propiedades o características. Aquí podemos observar que una de ellas es que una está en negritas y la otra de hecho está en cursivas o itálicas. Casi no se nota, pero sí lo tiene. Aquí este recurso también lo vamos a utilizar ya sea en los títulos, subtítulos o en la información. Ahora veamos las propiedades. Primero, un título no lleva punto al final. Muy importante, nunca vamos a escribir punto final en un título, pero sí puede llevarlo en medio o puede llevar otros signos de puntuación. Por ejemplo, dice, guerra con Rusia, punto, batallas de Isla y Friedland. Aquí básicamente el punto está separando dos contenidos dentro del mismo título para que nosotros como lectores sepamos, estamos hablando de la guerra de Rusia, pero con un énfasis especial sobre estas dos batallas. El otro ejemplo dice, la corcha y el horticón. Dos puntos, lo que le está dando entrada a una idea nueva para reforzarla o para darle mayor énfasis. Interacción y propuesta. Otra es que solo se van a escribir con mayúsculas al inicio. Esto cuando la palabra lo requiere o porque tenga nombre propio. Aquí vamos a ver que influyen otras propiedades como los usos de mayúsculas. En un título sí podemos tener letras mayúsculas aparte de la inicial cuando tenemos nombres propios o nombres de películas, etcétera. Ahí son otras propiedades, pero recordar, un título inicia con mayúscula y no lleva punto final. Los subtítulos o ladillos, muy importante tratar de aprendernos el segundo nombre porque a veces ese es el que nos suelen preguntar. Son otras frases nominales que nos facilitan la búsqueda del contenido, es decir, a partir de ellos previsualizamos también el contenido de ese apartado y podemos localizar más fácil la información. No siempre nos interesa toda la información dentro de un texto, pero ciertos apartados sí o cierta información en específico y a partir de los subtítulos lo podemos encontrar de manera más sencilla. Por ejemplo, veamos esta imagen de un periódico. Aquí tenemos el nombre del periódico, que es World News, eso no nos interesa, y tenemos el título, Coronavirus Pandemic o Pandemia de Coronavirus, donde vamos a notar que existen tres subtítulos que ahí están marcados. Entonces, a partir de ellos, tal vez me interesa la primera parte, la segunda o la tercera que están marcadas ahí, yo puedo ir directamente sobre esa información. El tema. Ok, esto está estrechamente relacionado a lo que es el título. El tema ya sabemos que es la idea central, la idea general de la que está tratando un texto. Y aquí mencionamos esta característica. Se puede identificar desde el título.
Ok, esta propiedad no la mencionamos directamente en el título, pero sí la tiene. El título debe de contener o suele contener al tema o la idea general. Recordemos que la idea general, si se puede, la especificamos en una sola palabra o en una frase muy corta. Y por lo general también el título va a contener a la idea principal. Entonces, este dato nos va a servir muchísimo. Si nosotros estamos buscando algo, un tema en específico, nos vamos directamente al título, lo observamos, entonces puede que ese contenido nos sirva. Por ejemplo, en estos títulos que ya mencionamos anteriormente, vemos, el primero dice espacios vectoriales. ¿Cuál es mi tema? Pues los vectores, específicamente los espacios vectoriales. Platos tradicionales de Ghana. Pues este tema habla sobre comida de la región de Ghana. Ahora vamos a ver los recursos, negritas y cursivas. Recordemos que estos son formas o tipología del texto. Las negritas y cursivas generalmente no sirven para resaltar la información dentro de los textos. Las podemos utilizar en el título, las podemos utilizar en los subtítulos y sobre todo van a estar marcadas dentro del contenido que nosotros queremos resaltar. Ponemos en negritas, ponemos en cursivas. Recordemos que estos elementos también se utilizan al momento de hacer las referencias o los citados. Otro elemento de este tipo es el subrayado, que básicamente consiste en subrayar una información, un título, un contenido, una palabra para destacarlo como algo importante o relevante dentro de la misma información. Entonces, estos tres recursos no son textuales como tal, sino que son inferidos. Nosotros los debemos de saber reconocer. Temas, negritas y cursivas. El índice es un elemento que no siempre va a estar dentro de un texto. Suele aparecer cuando es demasiado extenso o cuando estamos, por ejemplo, ante un libro. Ahora, el índice es aquel que nos muestra el contenido del texto y se organiza tomando en cuenta ciertos aspectos como el título, el número de página, la sección o el capítulo. Ahora, aquí hay que aclarar algo. No es lo mismo índice que tabla de contenido. Son muy similares, pero existen ciertas diferencias entre ellos. Ambos nos van a organizar el contenido y nos lo van a presentar. El índice suele o va a estar al final del libro. Mucho cuidado ahí. El índice va al final del libro, mientras que la tabla de contenido aparece al inicio. El índice es muy general. Como pueden observar aquí, simplemente viene un elemento y la página donde está. Mientras que en la tabla de contenido somos más específicos. Ponemos tanto los títulos como los subtítulos. En la tabla de contenido no necesariamente vamos a poner la numeración de la página, pero sí se puede hacer. Entonces, recordemos, tabla de contenido al inicio, índice al final. Ahora, suele haber que muchos autores o publicaciones fusionan estos dos con sus propiedades en uno solo. Y tenemos casos como el siguiente, un índice general o una tabla de contenido general, etcétera, que sí va a estar al principio o va a estar al final. Aquí se fusionan ambos, simplemente ponemos la organización de la información, eh, títulos y subtítulos o temas y subtemas y la respectiva página. Entonces, chicos, se van a tomar ante el caso en que un libro o un texto tiene su tabla de contenido al inicio y su índice al final. Si solo poseen uno de los dos, lo más seguro es que los hayan fusionado. Los apartados son las partes en las que nosotros vamos a dividir el texto con la finalidad de organizar el contenido. Ok, estos básicamente son los párrafos. Son los distintos párrafos que van apareciendo, suelen ser apartados, pero cuidado aquí. Vamos a entender por apartado cuando estemos entrando dentro de una nueva sección. Es decir, aparte de los párrafos, también hay que tomar en cuenta los subtítulos. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos un texto donde podemos notar que existe un título, cierta cantidad de párrafos y sobre todo encontramos ciertos subtítulos. Es decir, a partir de ahí nosotros podemos seleccionar los apartados. Tenemos el apartado 1, el apartado 2, el apartado 3, el 4, el 5, el 6 y así hasta finalizar con
cada uno de los subtítulos o subtemas que nosotros estamos encontrando. Entonces, esta división también la podemos llamar sección, apartados o secciones. Van a ser todos los párrafos que se incluyen dentro de un solo subtítulo. Vamos a finalizar con los elementos gráficos. Primero tenemos las imágenes o ilustraciones. Estos son elementos que van a reforzar visualmente el contenido del texto. A veces no simplemente basta con la teoría, sino que colocar una imagen nos permite entender de mejor manera de lo que se está hablando. Por ejemplo, aquí, en esta portada tenemos una revista que habla sobre ciencia y su tema es el dolor. Entonces la imagen de la persona fraccionada, tal vez un poco lastimada, nos permite reforzar esa idea, tener ese contenido y planteárnoslo. Algo que debemos de notar es que en la siguiente imagen, por ejemplo, tenemos esa pequeña frase justo abajo. Esta se conoce como pie de imagen o pie de fotografía. Las van a estar encontrando sobre todo en revistas, periódicos, tal vez en algunos textos. La importancia de esta radica en que va a contener información, ya sea un comentario, ya sea contenido mismo de lo que trata la imagen, como una explicación, o los datos también de quién tomó la imagen, sobre todo cuando es una fotografía o la fuente de la imagen. Entonces, muy importante considerar también este elemento, los pies de imagen o pie de fotografía. También vamos a encontrar gráficas o tablas. Estos pues sirven para representar visualmente datos o estadísticas. Muchas veces para comprender todos estos alzas o bajas de cierta información, nos es más fácil con una gráfica. En este ejemplo podemos observar que se hablan de cierto porcentaje, de ciertos puntos y la gráfica que lo está ejemplificando. Aquí pueden meter años, datos, alzas y bajas, etcétera. Entonces con esto se refuerza completamente el contenido del texto. Muy bien chicos, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente tema.